desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras también, a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio a mis queridos hermanos Anderson Ocampo y Sandy Cancino. Los apellidos no siempre se me olvidan, pero bienvenidos a la Ciudad de México. Gracias, sí. Y la razón por la que estamos haciendo este programa es porque queremos hablar un poco más acerca del ministerio que Dios les ha dado en sus países y, bueno, involucrados también con este ministerio de Pasión Vida en relación a todo este tema del aborto. Obviamente está creciendo en todo el mundo y en Latinoamérica en particular. Entonces, esto es una nueva oportunidad para que la iglesia desarrolle ministerios que alcancen a las personas que están pensando en abortar y también que han abortado en el pasado. Uh-huh. Entonces, quiero que nos cuenten un poquito más acerca de cómo Dios los ha traído hasta aquí y cómo Dios los está usando ahorita en este ministerio en toda Latinoamérica. Así que, a ver, Anderson, cuéntanos un poquito de tu historia. Sí, bueno, mi historia de cómo he llegado hasta acá es una historia muy típica de que sé que muchas personas se identifican con ella. Y en nuestros entrenamientos he identificado que muchos se identifican con ella. Primero, es que cuando yo iba a nacer, cuando mi mamá queda en embarazo, pues ella no estaba casada todavía. Entonces, un familiar le quiere ayudar, por decirlo así, a solucionar ese problema. Ella se consume unas medicinas, unas pastillas. Ella se mete al baño con mucho temor y comienza a orar. Ella no era cristiana, pues había crecido como católica. Y del miedo y del susto en ese instante, ella vomita esas pastillas. Como resultado, continúa con el embarazo. Son 9 meses muy difíciles. En resumen, pues sobreviví para contarla. Nací a los 10 meses, después de muchas dificultades, donde los médicos decían que no había ya esperanza. Me bautizan de afán porque ya no había nada que hacer. Me llevan al hospital infantil en la ciudad de Medellín. En ese entonces el medio de transporte era primariamente el bus. Uh-huh. Y entonces eran como 4 horas para poder llegar allá. Me dejan allí, mi mamá se va a casa y bueno, aquí estoy. Entonces, cuando tengo como 12 años, mi mamá me cuenta esa historia. Me pide perdón. Yo nunca siento enojo con ella ni frustración. Solo siento curiosidad. Y siento curiosidad de cuál es el plan de Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué viví en lugar de no nacer? ¿Por qué pasó una cosa y no la otra? Cuando cumplo 15 años, conozco el Evangelio. Un vecino me comparte el Evangelio de Cristo. Muchas cosas empiezan a tener más sentido. Pero no es sino hasta el 2018 en que, después de yo, digamos, haber hecho ya cierta investigación sobre el asunto del aborto, escuchar algunos libros, leer algunos libros también, ya tenía unas convicciones, ya creía que la vida empezaba en la concepción. Y cuando estaba trabajando como intérprete y docente en un seminario teológico allá en la ciudad de Medellín, pues viene el pastor John Ensor a dictar su curso de bioética aplicada que dura unas 30 horas semanales. Tengo que interpretar su curso, traducir sus conferencias para que los estudiantes las tengan. Entonces, absorbo todo ese contenido que jamás había escuchado. De todos los predicadores favoritos, lo que sea, nunca había escuchado a alguien hablar bíblicamente del asunto. Pero no solo decirme la parte negativa del aborto, sino mostrarme qué dice Dios. Claro. Entonces, a partir de allí, digamos que yo digo, esto es. Comienzo una relación con John, indago más con su material que ya existe de Passion Life, sus libros, y ya en el año 2021, después de la pandemia y los encierros y todo eso, Ginny y John y otras personas llegan a Medellín de nuevo al Seminario Bíblico de Colombia a realizar una conferencia de un día
de las 4 preguntas, que en un momento diré cuáles son las 4 preguntas, y John me invita a enseñar un pedacito de la conferencia. Me va re mal, creo que fue un desastre ese día, y bueno, al final todo salió, todo se logró el objetivo, pero fue en ese instante en que un equipo en Medellín de líderes de diversas iglesias y ministerios se reúnen para formar lo que hoy día existe como el Comité de Provida de Antioquia. Y allí empezamos de forma voluntaria en el área metropolitana a reenseñar ese contenido que son las 4 preguntas y a distribuirnos las enseñanzas con esos líderes. Ahí fueron unos 2 años como con trabajo voluntario, y ya con el tiempo, desde 2022, pues ahora estoy a tiempo completo con el ministerio, y he tenido la oportunidad de aprender mucho, de crecer, de escuchar miles de historias y de ir a varios países y ver cómo el Señor impacta al pueblo de Dios con lo que Dios ha venido diciendo desde hace siglos, pero que no lo habíamos visto. Wow. Vamos a hablar ahorita un poquito más de algunas de las cosas que han visto en Latinoamérica. Pero a ver, Sandy, tú cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, igual es casi como que el Señor nos une, ¿no? Yo tampoco iba a nacer. Y aunque sabía dentro de la iglesia, yo comienzo trabajando con pastores y con niños. El trabajo Pro Vida lo comienzo en el 2021 con Vida y Familia Cuba. Para ese momento no conocía a Pasión Vida. Empezamos a hacer todo un trabajo en toda la nación, uniendo ministerios que trabajaban en función de la vida, hasta que conozco el contenido de las 4 preguntas a través de una visita que hace Ginny y Mark a La Habana. Ya ellos habían venido anteriormente otras veces a Cuba, y no había aprendido proyecto. Lo oigo, y a partir de ese momento empezó a multiplicar. De esa reunión, de ahí salieron otros hermanos que empezaron a compartir las 4 preguntas. Empezamos la estrategia que teníamos nosotros con Vida y Familia Cuba, de coordinadores y demás, empezamos a insertar en la cartera de nosotros el mensaje de las 4 preguntas. Y ya al tiempo, en el 2023 se cerró ya la oportunidad de que ya trabajáramos directamente con Pasión Vida y formar Pasión Vida Cuba. Ya nosotros hemos avanzado bastante, es decir, Dios nos ha dado una gracia. Es decir, en un momento de sequedad, ahora es un momento que se siente que es fértil el mensaje. Se comparte a muchos pastores de la nación. Fundamentalmente ese es mi llamado, dar las 4 preguntas a pastores, personas de la salud pública, personas de educación, es decir, personas que de una forma u otra tienen un liderazgo, y va creciendo cada vez más. Es un mensaje muy revelador, por lo cual se está abrazando muy bien, y hay bastante ánimo por parte de todos los coordinadores que se están levantando en la nación en moverse hacia una cruzada a favor de la vida. Como resultado, estamos teniendo niños que se están alcanzando, salvando. Tenemos nuestras estrategias también para llegar a la mujer en riesgo. Y los resultados son favorables. Uno siempre quisiera salvar a todos, pero se están ganando bastante con el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y cada día crece, y cada día nos estamos proyectando más, y cada día estamos tratando de abarcar todo lo que se pueda para alcanzar al niño que va camino a muerte. ¿Cómo es diferente, Sandy, la situación en Cuba al resto de Latinoamérica? Porque, cada país es único, pero creo que Cuba tiene sus características muy peculiares en relación a este tema. Bueno, a ver, ahora México está metido en una ola hace unos años acá con la legalización del aborto y todas esas cosas. Y Cuba desde el 65 se legalizó el aborto. Es decir, fue el primer país en América que legaliza el aborto, y eso fue una explosión donde los cubanos sabemos que no hay muchos recursos, por lo tanto siempre el aborto va a estar a la mano cuando una mujer queda embarazada.
no tanto como se quiere decir que es algo de planificación familiar. No, en Cuba el aborto se considera un método anticonceptivo. Por lo tanto, desde el año 65 hasta el año 2019 hay estadísticas correctas que hablan de casi 6 millones de niños abortados. Siempre me hago, y es un trabajo que vamos a estar haciendo, ¿qué sería Cuba con 6 millones de niños más? ¿Cómo podría ser la economía cubana? ¿Cómo podría ser la demografía cubana? ¿Cómo podría contrarrestar el envejecimiento poblacional, la regeneración poblacional, si existieran esos 6 millones de niños abortados vivos? Entonces, esa es la realidad que nosotros con la que trabajamos. Ministerialmente siempre vamos a tener nuestros retos, porque Cuba, el sistema político no da muchas oportunidades al trabajo que estamos haciendo nosotros. De hecho, el feminismo en Cuba es un feminismo muy fuerte. Ahora actualmente en este 2023 se estableció una nueva ley de salud pública y tiene uno de los fines de esa ley de salud pública es blindar el derecho al aborto. Por lo tanto, también toca la eutanasia. Pero está blindando el tema del derecho del aborto. Es decir, el trabajo que hacemos nosotros perfectamente en cualquier momento puede ser penalizado. Bajo esa presión trabajamos nosotros. Gracias a Dios, hasta el momento lo hemos hecho. No con estrategias, vamos a decir, claras, sino con las oportunidades. Claro. Siempre tenemos esta visión también de hacer trabajo profiláctico o de concientización preventivo en escuelas, en secundarias básicas, donde la edad es entre 13 y 18 años. Y no es que nos permitan, sino que vamos buscando alternativas de que tú eres cristiano, ábreme una puerta, queremos hablar. Y así de esa forma lo hemos hecho en toda la nación. No porque nos los permiten, sino porque ahí siempre hay un sacrificio atrás de todo eso, un riesgo de que tanto el profesor pueda perder su permiso. Sí, su permiso su empleo. Pero lo hacen porque estamos comprometidos con la vida. Claro. Es decir, hay algo que siempre... Proverbios 24, ¿no? Está muy presente en nuestras vidas a la hora de llevar a cabo el llamado que Dios nos está haciendo. Y tú, Anderson, las cosas que has visto en Latinoamérica, ¿cómo ves la recepción que ha habido en diferentes iglesias, en diferentes países a este tema en particular? Sí, en el último año y medio he tenido la oportunidad de estar en alrededor de 8 países y una de las características de las reacciones que veo es que no importa si son líderes que tienen educación teológica o si son abogados que ya tienen funcionando una oficina de abogados o si son médicos que llevan años practicando la medicina, es que dicen, no sabíamos que la Biblia hablaba así acerca del valor de la vida humana y de cuándo empieza la vida humana. Y eso es, creo que, un detonante porque es prácticamente revelador para las personas. Conocer que, por un lado, ser cristianos con un libro que presume ser la palabra de Dios, pero que termina siendo la última fuente de consulta. Y cuando se les muestra de una manera sencilla, lógica y bíblica lo que Dios dice, es hasta traumático, porque es un cambio de visión acerca de el ser humano, y muchos de esas personas son los que aceptan el llamado y dedican tiempo y recursos a un ministerio como este. O sea que falta educación para la iglesia en este tema. Correcto. Absolutamente. Hay falta de conocimiento, falta de conciencia de qué dice la Biblia sobre la santidad de la vida y sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos en relación a ese tema. Sí. A no nada más permanecer pasivos y apáticos ante lo que está sucediendo. Sí, una de las cosas que, volviendo a la pregunta anterior, que cómo empecé este llamado, siempre me gustó la parte apologética y tuve muchos desafíos en áreas de trabajo para la existencia de Dios y porque yo creía lo que creía como cristiano.
Y en parte este asunto de la vida humana y del aborto es un asunto también apologético, porque muchos líderes dicen es un asunto político y en el púlpito no hablamos de política. A mí me parece que por un lado eso es una expresión política y por otro lado, pues si la Biblia nos manda a hablar de algo, tenemos la responsabilidad de hablar de eso. Lo que he visto también es que en ocasiones en cursos teológicos y en buenos seminarios sí se dan clases de la defensa de la fe, de filosofía y otras cosas, pero el tiempo y la cantidad que se dedica al asunto del derramamiento de sangre es muy poco. Por lo tanto, la mayoría de cristianos y a veces líderes influyentes asumen una posición que parece lógica como neutral, pero creo que pierden de vista que no es un asunto meramente político o médico, es un asunto del evangelio. O sea, el aborto no es solamente hacer protestas o defender a nivel político. En todas esas arenas es necesario, pero es un asunto del evangelio porque después de todo Jesucristo vino a redimir personas y son personas las que están muriendo antes de nacer. Y si tenemos un pensamiento de que nuestros hijos y nietos van a influir en este mundo, a expandir el reino de Dios, y tomamos una posición, como he escuchado de algunos líderes, pues al fin y al cabo los niños que abortan van al cielo, entonces no hay problema. Pues yo creo que tenemos un grave problema de educación bíblica. Amén. Correcto. Sí, porque ese razonamiento podríamos usarlo hablando de países donde están matando cristianos. Decía, bueno, al fin y al cabo se van al cielo, pues les están haciendo un favor. No, les están haciendo, que en un sentido es verdad, pero obviamente no es la actitud correcta ante esa situación, porque Dios nos llama a anhelar la justicia, porque Dios es un Dios justo. Sí. Y nosotros tenemos que ser una expresión de esa justicia en la manera en que interactuamos en la sociedad. No, y que hay una reacción cuando esa sangre inocente que va al cielo es derramada, hay una reacción. Es decir, la Biblia habla que eso no queda impune. Es decir, la tierra clama justicia por esa. Entonces hay un efecto colateral a ese derramamiento de sangre inocente, aunque tú vayas a la presencia de Dios. Es decir, Dios reclama, es decir, la tierra reclama justicia. Esa sangre reclama justicia, mejor dicho, y Dios obra en función de eso también. Y mira, en relación a lo que dice Sandy y las reacciones que la gente tiene en nuestras capacitaciones, y he tenido el privilegio de estar con él 3 veces en Cuba, recorriendo como casi 12 ciudades, creo. La reacción típica en cualquier país donde hemos estado, en ciudad, no importa el nivel de educación, quien sea, hombre y mujer, es alguien en nuestro entrenamiento ha tenido una experiencia directa o indirecta con el aborto. O él o ella ha abortado, o su madre o su abuela o su bisabuela, o su primo o su sobrina. Muchas veces en entrenamientos llega alguien y nos dice, tengo una sobrina que está en embarazo y quiere abortar, ¿qué le digo? O sea, en ese mismo instante, no es que surjan los casos, es que nos volvemos conscientes de que siempre han estado allí. Claro. Toda iglesia ha tenido que lidiar con esto en algún momento, o tendrá que lidiar con esto en algún momento. O sea, así va a ser un tema recurrente para todos. Si interactuamos con la sociedad especialmente, ¿no? Si tenemos gente que conocemos que no son creyentes, en algún momento va a surgir una situación que tenga que ver con el aborto. En algún momento, y esto me ha tocado, nos tocará hablar sobre nuestra postura como cristianos con gente que a lo mejor no está de acuerdo con esa postura, pero nos tocará explicar tanto científicamente como teológicamente por qué tenemos la postura pro vida que tenemos como cristianos. Así es. Y creo que en relación a eso, como cristianos, yo animaría a los líderes que nos escuchan y a los cristianos que se consideran pro vida a ajustar un poco la manera de pensar. Ser pro vida o estar a favor de la vida o involucrarse en un ministerio así no es simplemente denunciar que es válido y es nuestra obligación y atacar la posición pro elección o pro aborto. Nosotros somos llamados a decir qué creemos y por qué. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Si estamos contra el aborto, entonces estamos a favor de qué. Si creemos que la Biblia
y la ciencia están en armonía y dicen que la vida empieza en la concepción y en la concepción Dios ve a ese ser como una persona con valor irredimible, ¿por qué? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Entonces, si nosotros ofrecemos una alternativa en lugar de solo irnos en contra, podríamos ofrecerle a los que nos escuchan, bueno, ¿a qué se parece vivir con lo que ustedes creen? Así, es decir, para una nación, que sus hijos nazcan es la mejor inversión que pueda haber. Yo creo que es un problema de conciencia. Creo que hay una ideología. O sea, económicamente es importante para un país. Es decir, si se invierte para abortar, ¿por qué no se invierte para que nazca? Claro. ¿Ve? Tú estás matando. Estaba viendo, perdón, sí, Sandy, pero estaba viendo un documental hace poco que hablaba, por ejemplo, de Japón, como en Tokio es una de las primeras ciudades donde está habiendo un decrecimiento anual. Ahí, en general, me imagino que también tiene que ver con la gente no casándose, no queriendo tener hijos. Hay parte de eso también. Pero que es un problema para el gobierno, donde empiezan a decir, no podemos tener una población que está disminuyendo cada año. Envejeciendo. Es un problema para la economía. Exacto. Y por supuesto es una implicación importante en muchos países, también como China y muchos que ya la generación de reemplazo son más los que mueren que los que nacen. Pero bíblicamente, por ejemplo, Apocalipsis 12, que es un lenguaje muy gráfico y simbólico, nos muestra lo que John Ensor enseña en su libro Sangre Inocente, cuál es la estrategia de Satanás para impedir que el reino avance. Su mejor estrategia hoy es impedir que nazcan las personas. Y si no y creo que como cristianos los debemos ver desde allí. Y que, a ver, como jóvenes, yo sé que hay jóvenes honestos apasionados por el Señor, pero está esta creencia de que uno le sirve al Señor mejor soltero o mejor sin hijos. Y creo que no es así. Yo creo que parte de nuestra misión como cristianos es precisamente reproducir lo que Dios nos ha dado inicialmente por medio de la familia. Es un mandato cultural. Sí, es posible para ti. O sea, si esto es una opción delante de ti, bueno. Es un mandato cultural. Perdón, Sandy, te había interrumpido antes. No, ahora ni me acuerdo. Y ahora retomamos en otro tema. Pero bueno, este es un tema que queremos, o sea, la razón para hacer este programa es, queremos que la gente se dé cuenta que esto es un tema importante para la iglesia y que en Latinoamérica Dios sí está haciendo algo en relación al aborto, y la voz de la iglesia y la acción de la iglesia de una manera no nada más, como dices, de quejarse y de protestar, sino de hecho de una manera proactiva, involucrarse en las vidas de las personas para ayudarles. Cuando una mujer está en una crisis de embarazo, quiere abortar, ¿cómo es que la iglesia puede entrar a ayudar a esa mujer a entender el valor de la vida que tiene el vientre y cómo puede a través de eso también llevarla al evangelio? Sí. Eso es algo, no es nada más criticar y juzgar lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sino buscar maneras en que Dios quiere usarnos para transformar las vidas de las personas. Y vale la pena distinguir que hay una diferencia entre defender nuestras creencias y ayudar a una mujer o una pareja en crisis de embarazo. Allá donde yo vivo, en Medellín, conozco una amiga que ella ha tenido varios abortos. Ella cuenta la experiencia con nosotros y ella me dice que después de que ella se ha liberado de ese secreto que tenía y ahora se siente en paz con el Señor y vive libre, como que en la cafetería de la iglesia o en su trabajo siempre le llegan mujeres con el tema. Entonces, es solo ser conscientes de que Dios puede usar tu experiencia, tu testimonio para ayudar a otros. Ahí no vas a debatir, vas a escuchar. Sí, sí. Y hay muchas formas en que... O sea, el ministerio se ve de muchas maneras diferentes. Sí, exactamente. O sea, Dios quiere usarnos en varias áreas. De hecho, es así. Hay muchas áreas que nuestra experiencia en Cuba, trabajamos los grupos que se generan con la organización que tenemos. Unos imparten las 4 preguntas, otros oran, otros evangelizan a través de este mismo mensaje, otros van a las escuelas, a las comunidades, se reúnen con los jóvenes, dan charlas del riesgo que
que lleva consigo el aborto, cuándo comienza la vida, se reflexiona sobre eso y también se hacen los centros de embarazo, que es algo que queremos que aumente porque es un punto de contacto con la mujer que está en crisis de embarazo. Hay una cuestión importante en todo esto y es la gente debe ver a ese bebé concebido como un ser humano. Claro. Cuando se pierde la humanidad, cuando no se tiene idea de que es un ser humano, entonces el otra valor cosa. Inherente que hay Exactamente, ahí, sí. Su valor intrínseco. Entonces, eso es lo importante que tiene, que como cultura nos está pasando factura. La cultura del mundo lo desecha. Sí. Nosotros tenemos que entender que es un ser humano y que tiene todos los mismos derechos que tiene la mamá. Entonces, ahí tenemos que, eso es la cultura por la cual tenemos que trabajar y hacer conciencia en todos los espacios, en todas las plataformas. Es un ser humano. Si se deshumaniza, entonces pierde valor y por eso se aborta. Pero cuando se acerca uno a la mamá, tiene que hacerse de conciencia que lo que está allí tiene características propias. Hecho, imagen y semejanza de Dios. No es el cuerpo, exactamente. El feminismo dice, es mi cuerpo, es mi decisión. No, estás equivocada, estás errada. Es un ser humano independiente. Entonces, esas son las cosas que como pero cultura tenemos. ¿Cómo hacemos eso con amor y con misericordia y ofreciendo verdadera esperanza también en alternativa, sí. Y creo que nosotros como latinos tenemos la ventaja de que nuestros hermanos norteamericanos ya llevan 50 años cometiendo errores, teniendo éxitos y aprendiendo de cómo responder. Una de las características es de que hay muchas formas de responder. Por ejemplo, en Argentina vimos que tienen una línea nacional de acompañamiento, donde tienen telefonistas contestando el teléfono, escuchando, tomando nota con absoluta confidencialidad y redirigiendo entre otras 400 organizaciones pro vida del país, entre cristianas y católicas. Entonces, por un lado, la iniciativa de unos y la unidad para trabajar con aquellos que tienen una visión de vida. Claro. En Bolivia. En donde sí estamos de acuerdo. Exactamente. Las áreas donde sí es un asunto de vida o muerte. En Bolivia vimos cómo hay familias que bajan de la montaña a trabajar al pueblo y los niños quedan solos en la montaña. Allí hay iglesias que dedican todo el día entero para instalar carpas y estar con aquellos niños y estas adolescentes y cuidándolas del peligro en el mundo. Yo en Colombia he visto cómo hay hogares maternos donde hay niñas en embarazo, en crisis, que van a vivir mientras tienen a su hijo. Hay otras que se enfocan en la consejería con un edificio. En Cuba he escuchado que van de casa en casa ofreciendo el servicio de escucha. O sea, no hay una respuesta definitiva. Cada uno recibirá un llamado de una manera. Es lo que nosotros enseñamos en las 4 preguntas con el buen samaritano. El buen samaritano no sabía qué hacer, pero dice que fue movido a compasión. Y ese es el punto de partida. Exacto, la compasión se vuelve en el compás que nos muestra por dónde. Así es. Pues obviamente hay muchas cosas más que podríamos decir, pero esto es un buen resumen y esto es algo para animar a la gente a involucrarse, a las iglesias a involucrarse. Si somos cristianos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasos podemos tomar para ser parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo, para contrarrestar esta injusticia del aborto a través de su iglesia especialmente? Entonces, pasionvida.org, esa es la página. Sí. Ahí pueden encontrar más información y el ministerio de ustedes es simplemente ir y animar a las iglesias locales a hacer algo. Así es, a redescubrir perlas preciosas que siempre han estado en la Biblia. Así es. Pues gracias, Andy. No, un placer acá. Gracias, Anderson, por acompañarnos. Gracias por tenernos, un privilegio siempre estar acá en México. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.